Buenos días. Vamos a iniciar ya la sesión porque ya han pasado por los 5 minutos. Mientras se van uniendo a la sesión, eh, yo ya estoy iniciando la grabación de la sesión que tenemos el día de hoy. Esperaré unos minutos para poder iniciar ya el seminario de hipertensión arterial. Bueno, ahora sí, buenos días con todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. No sé si me escuchan. Tengo un problema con mi cámara. Así que solamente voy a hablar. Ya no, seguro no tengo imagen. Bueno, ante todo, quería saludarlos. Yo sé que la situación ahorita es media complicada por el tipo de actividad que estamos realizando virtual, pero ya nos acostumbraremos poco a poco hasta que se solucionen los problemas. Mi nombre es Alex del Carpio, soy médico internista, soy coordinador del curso en la sede Hipólito Unanue. Hoy día voy a moderar el seminario de hipertensión arterial. Se trata básicamente de un caso clínico, el cual inicialmente tenía que ser desarrollado por un grupo asignado específicamente para esto, pero dada la coyuntura y al hacerlo para todos, no se ha asignado grupos, pero sí es necesario que todos hayan desarrollado el cuestionario y leído la historia del caso clínico que se ha compartido. Yo voy a estar llamando aleatoriamente para que participen. La idea es que participen todos en el desarrollo del caso clínico. Los objetivos básicos del caso clínico son, primero, que ustedes hagan un resumen o que
que tengan una idea básica o bien elaborada de la hipertensión arterial, tanto en su definición, en su clasificación, según las guías vigentes. Como todos saben, las guías de hipertensión arterial van cambiando con el paso de los años y se tiende a estar disminuyendo las cifras de presión arterial para diagnosticar como hipertenso a un paciente. En este caso son guías, o hablamos de hipertensión en pacientes adultos, mayores de 18 años, que son las guías que estamos manejando. En pediatría tienen básicamente algunas diferencias, especialmente en los percentiles. Ellos se manejan con percentiles de presión arterial. En este caso no es el caso de nuestro conversatorio o seminario. El segundo objetivo es identificar los factores de riesgo cardiovascular que tiene el paciente para dar una idea general de los factores de riesgo en cardiología. Luego tenemos un objetivo en el cual es tratar de indicar o por lo menos bosquejar el tratamiento antihipertensivo, teniendo en cuenta las comorbilidades o condiciones asociadas del paciente y además considerar los efectos adversos de la medicación que estamos dando y el tratamiento no farmacológico que se le debe indicar a un paciente, ¿no? Como ustedes saben, en hipertensión arterial hay medidas no farmacológicas o modificaciones de estilo de vida y medidas farmacológicas. Entonces el tratamiento debe ser integral, teniendo en consideración todos estos aspectos que ya les he mencionado. El cuarto objetivo sería definir las metas u objetivos de presión arterial del paciente, en particular, ¿no? Como ustedes habrán revisado las guías, dependiendo de las condiciones del paciente o comorbilidades, hay objetivos de presión arterial en cuanto al manejo, para hablar de hipertensión arterial resistente o refractaria, etcétera, etcétera. Y luego hay que identificar o conocer los exámenes auxiliares y el plan de trabajo en el paciente hipertenso. ¿Qué plan de trabajo vamos a realizar ante todo paciente hipertenso? Y si es el caso, en un paciente que tiene comorbilidades como en nuestro caso clínico. Bueno, no sé, ya son 107 participantes, de los cuales somos 3 que estamos moderando supuestamente. Entonces yo creo que ya voy a poder llamar al azar a alguien para que primero me ayude con la lectura de la historia. Dime, Patricia. ¿Me escuchan? Patricia Becerra, estaba levantando la mano. Doctor, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos Sí, yo días. te puedo ayudar. Estaban Yo, levantando la mano. sí, yo puedo comenzar con la lectura. Sí, sí. Ahorita voy a compartir la historia y tú la lees, ¿ya? Si la tienes a la mano sería mejor. La Sí, voy sí a lo tengo. compartir. Ya, voy a compartir aquí mi pantalla para ver la lectura del caso clínico. A ver. Bueno, aquí está el caso clínico para discusión. No sé si lo ven. Ya, Patricia, puedes comenzar. No sé si se ve el caso clínico que estaba compartiendo. Creo que lo he borrado.
Listo. Comenzamos de una vez. Patricia, ¿me podrías ayudar con la lectura, por favor? Sí, ya. Paciente varón de 55 años, docente de secundaria con antecedentes de hipertensión diagnosticado hace 2 años. Tratado con un losartán de 50 miligramos cada 12 horas. Amlodipino cada 24 horas. Además, hidroclorotiazida 25 miligramos en las mañanas. Hospitalizado por diabetes descompensada hace 5 años. Actualmente con un tratamiento de metformina de 850 miligramos cada 8 horas. Y una dieta, la cual no cumple. Su padre fallecido por infarto de miocardio a los 50 años. Madre diabética, tiene 2 hermanos diabéticos y uno con gota. No realiza actividad física regular, como en la calle, fumador de 5 a 7 cigarrillos por día desde hace 20 años. Bebe alcohol los fines de semana, 2 botellas con amigos. ¿Sigo? Sí, hasta antes del examen físico. Acude a consulta por cefalea occipital tipo opresiva, por lo cual se automedica con ibuprofeno de 400 miligramos condicional. Somnolencia diurna, astenia, disnea a medianos esfuerzos y edema de miembros inferiores y orina espumosas. Ocasionalmente ha presentado dolor en el pecho en breve duración en relación a esfuerzos. La esposa refiere que el paciente ronca demasiado en las noches. Ya, gracias. Bueno, hasta allí hemos visto el relato del problema con el cual acude el paciente. Obviamente está acudiendo a consulta. Ahora quiero que alguien, si fuera, yo los voy a llamar mejor. Américo, ¿está Américo Peña? Sí, doctor, aquí me encuentro. Ya, Buenos ¿qué días. tal? Buenos días. ¿Qué te parece la primera parte? Es un paciente varón de 55 años, dice, y, y es docente, ¿no? ¿Qué te llama la atención o qué te impresiona de esa historia clínica hasta el momento? El primer Doctor, párrafo. del primer párrafo. Claro. Bueno, lo primero que me impresiona es que es un paciente que tiene comorbilidad, en primer lugar, tanto Ya. hipertensión como diabetes. Asimismo, su historia familiar me indica que tiene tiene un familiar con antecedentes de enfermedades cardiovascular. Su estilo de vida no es el adecuado, el de un paciente que, pese a tener ciertos riesgos, no maneja una buena alimentación, una buena actividad física. Eh, Incluso hay un abuso del uso del tabaco, e incluso existe el alcoholismo. Por otro lado, también lo que también me impresiona es que en cuanto a los antecedentes de hipertensión, es que recibe 3 fármacos, lo cual me hace pensar que es un paciente eh, que ya, bueno, supuestamente debió haber superado la primera fase de tratamiento inicial para comenzar un tratamiento con 3 fármacos. Y bueno, creo que tampoco no deberíamos dejar de lado el hecho de que es varón de 55 años, que de todas maneras es un factor de riesgo para considerar la hipertensión arterial. Ya, muy bien, Américo, gracias. Bueno, como su compañero lo ha mencionado, esta parte de la historia nos da bastantes datos con los cuales ya podemos hacer varias disquisiciones. Primero, que es varón, que es un factor de riesgo cardiovascular independiente. La edad, si bien es cierto, es 55 años, pero tiene antecedentes familiares. El padre falleció a los 50 años. O sea, es una enfermedad, es un antecedente de riesgo cardiovascular mayor que no es modificable, ¿no?
ya lo tiene como antecedente y tiene riesgo de lo mismo que tuvo el padre, infarto miocardio. Además, como vemos allí en la historia, es hipertenso, ya lo han diagnosticado hace 2 años, si bien es cierto lo han diagnosticado hace 2 años, pero no se sabe si ya tenía la hipertensión antes, porque lo han tratado con 3 fármacos. Como ven, son fármacos de diferente mecanismo de acción. Los sartán es, a ver, ¿quién está? Andrea Morales, ¿estás? Sí, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y los sartán, qué cosa es? ¿A qué grupo de fármacos pertenecen? Losartán es un grado 2. Ya, es un, ¿qué cosa es un ARA2 para que te entiendan tus compañeros? Es un... Yo sé que, o sea, dicen ARA2 y ECA, sí, de pero los receptores de la angiotensina 2. ya, es antagonista de los receptores de angiotensina 2, ya. Y Ajá. los sartán está bien, gracias. Los sartán, como su compañero lo ha dicho, es un ARA2, y bueno, las dosis máximas son hasta 150 miligramos por día, esa es la dosis máxima, está con 100 miligramos por día, 50 cada 12 horas. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media, como saben, los sartán llega hasta 18 horas, no cubre 24 horas, pero se utiliza en casos de que el paciente tenga intolerancia a los IECAS o tenga EPOC, asma u otras contraindicaciones que, valga la redundancia, contraindican el uso de un IECA, que sería la primera elección en un paciente diabético, ¿no? Luego está con un amlodipino. El amlodipino es un calcio antagonista. La dosis máxima está ahí, 10 miligramos por día. Y además está recibiendo un diurético tipo tiacídico en dosis regulares, o sea, es una dosis más o menos regular para la hipertensión. Entonces son 3 fármacos que está recibiendo el paciente. Eso nos da la idea de que este paciente tiene una hipertensión con unas cifras más o menos bastante altas y no ha estado cediendo a 1 o 2 fármacos, por lo cual se ha tenido que añadir un diurético, en este caso tipo tiacídico, ¿no? Con los cuales hay que tener cuidado básicamente en sus efectos sobre el potasio, sus efectos sobre el sodio también. Los electrolitos séricos son importantes verlos, y también sus contraindicaciones, que después los vamos a mencionar. Bueno, además dice que es diabético, que está descompensado e incluso ha estado hospitalizado por eso. Cuando un paciente diabético se descompensa, debe recibir un tratamiento generalmente con insulinas para poder controlar la crisis hiperglicémica, ¿no? Y luego ha sido dado de alta con metformina solamente, a dosis plenas, 850 cada 8 horas, 3 veces al día. La dosis objetivo es 2 gramos por día en general, pero no cumple el tratamiento. Entonces es un paciente no cumplidor. El antecedente importante es que tiene un antecedente familiar de un padre fallecido por infarto, su madre diabética, hermanos diabéticos y uno que tiene gota. Como saben, la gota es una enfermedad metabólica que tiene un tipo de herencia, especialmente en pacientes varones, es de tendencia familiar o agrupación familiar, y sería importante ver en este paciente la gota porque contraindicaría el uso de varios fármacos, ¿no? No realiza actividad física, o sea, es sedentario, es otro factor de riesgo que hay que considerar. Come en la calle, obviamente no le van a dar una dieta para diabético ni para hipertenso. Generalmente los que comen en la calle comen frituras o comidas al paso, chatarra, etc. Y además es fumador, y desde hace 20 años, y bebe alcohol. Ahí, bueno, al alcohol hay que especificarlo, en realidad debería ser, bebe cerveza, 2 botellas de cerveza, porque es diferente tomar 2 botellas de trago pisco a la semana que 2 botellas de cerveza a la semana. La concentración de alcohol es diferente, ¿no? Creo que Manuel está levantando la mano. Manuel,
No, sí, no, doctor, simplemente iba a poner énfasis en los medicamentos, pero continúe hasta la siguiente pregunta. Claro, vamos a seguir para avanzar porque no nos va a alcanzar. Bueno, como saben, ha acudido a la consulta por una cefalea occipital tipo opresiva. A ver, ¿la hipertensión da síntomas o no da síntomas? ¿Quién puede contestar? Levante la mano. Andrea. Bueno, en general se considera que es una enfermedad asintomática y por eso dice que es como una asesina silenciosa, pero hay alguna sintomatología que está asociada y ahí es donde se relaciona con la cefalea occipital de tipo opresivo, ¿no? Que es como una de las características más comunes. Ya, gracias. Es cierto, la hipertensión es el enemigo silencioso, como dice. Muy bien. Y no, en general no da síntomas, como dijo su compañera, pero cuando da síntomas quiere decir que ya está complicando. O sea, ya tiene problemas de daño de algún órgano en especial. Bueno, aquí tiene cefalea occipital, puede ser por la hipertensión, puede ser por otros motivos, por la diabetes, por mil cosas, pero teniendo en cuenta en consideración el antecedente de hipertensión, es importante considerar ese síntoma. Y dice que se automedica con ibuprofeno, condicionar al dolor. ¿Qué les parece que se automedique con ibuprofeno? Este, alguien, Mateo, ahí está, Mateo. Dime, Mateo. Buenos días, doctor. ¿Sí me escucha? Sí, sí, claro. Ya. Bueno, yo pienso que acerca de la automedicación con ibuprofeno habría que ver qué tan frecuente lo toman, ¿no? Acá dice que es condicional a la cefalea, pero podría ser que el paciente lo esté tomando 4 veces al día, o no sé. Se tendría que ver la frecuencia. ¿Y por qué se tendría que ver la frecuencia? Porque al ser un ARNES, lo que va a hacer es disminuir el COX y en consecuencia la prostaciclina, que contribuye a un desbalance de sustancias vasodilatadoras, vasoconstrictoras y disfunción Ya, endotelial. ya, muy bien. Entonces, el Es ibuprofeno, parte de... obviamente, no así. Ya, bueno, está bien lo de que dice su compañero. Se automedica, hay que ver la dosis, la frecuencia, cuánto tiempo. Como saben, los AINES aumentan la presión arterial, aumentan el riesgo de infarto y miocardio en realidad, aumentan el riesgo de úlceras o gastritis y mil efectos adversos más. Y especialmente en relación a la dosis. Un paciente hipertenso no debería tomar en general AINES, especialmente los AINES tradicionales y los otros como etoricoxib, que están bastante restringidos en este aspecto en pacientes hipertensos porque pueden producir eventos cardíacos fatales. Luego tiene el paciente una somnolencia diurna que hay que tomarla bien en cuenta, astenia, disnea, medianos esfuerzos, edema de miembros inferiores y orinas espumosas. Entonces, esto ya nos está hablando de que, ¿por qué creen que el paciente tiene somnolencia diurna, astenia, disnea y que la esposa dice que ronca mucho en las noches? A ver, vamos a ver, hay varios que han levantado la mano. Claudia Vázquez. Doctor, Claudia, buenos días. Dinos, a ver, ¿qué te parece eso de la somnolencia y lo demás? La somnolencia diurna, la astenia, se podría justificar por los niveles de hemoglobina que se van a ver más adelante del paciente, que podrían dar como que, o que serían los síntomas de una anemia. Ya, ¿qué más? A ver, Frank Moreno, Sí, doctor, acá está. Buenos días. ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué comentario tienes al respecto? Yo creo que por lo que menciona el familiar, que tiene ronquidos por las noches, probablemente el paciente no concilie el sueño. Puede ser un síntoma de apnea obstructiva del sueño también, que sería un factor agravante de su hipertensión. Exacto. Sí, eso justamente esa es la idea. Es un paciente, como vamos a ver después, que es obeso, y que la somnolencia diurna, la cefalea, la astenia, están en relación, y los ronquidos, etcétera,
están en relación al síndrome de apnea obstructiva del sueño o SAOS, ¿no? Que es un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial y de muerte súbita también, de arritmias, etcétera, etcétera. Entonces eso contribuiría a mantener la presión arterial elevada y a los síntomas del paciente, que hay que considerarlo también después, ¿no? En el manejo. Muy bien. Bueno, también tiene disnea, edema de miembros inferiores y orinas espumosas. No da más datos, pero bueno, alguien que pueda comentar. Claudia, ¿ya comentaste? No. Claudia Vázquez, sí comentaste, ¿no? Milagros. Katiuska. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿qué tal? Sí. ¿Qué comentario tienes de la disnea, el edema y las orinas? Bueno, me llamó la atención el tema del edema de miembros inferiores asociado con orina con espuma, porque es un paciente diabético. Y digamos que en el tratamiento el fármaco no siempre, o sea, no es la única medida que va a ser efectiva para disminuir los niveles de glucosa. Entonces, una diabetes mal controlada podría generar daño renal, es la primera causa de daño renal, y podría estar manifestándose con el edema y la orina con espuma. Ya, muy bien. Joyce Cárdenas, que también levantó la mano. Sí, doctor. Creo que también uno de los fármacos para lo que estaba tomando, creo que hidrocloroticida. Hidroclorotiazida es un diurético, sí. Ajá, ya. No. Lo que pasa es que hay un fármaco que indica que también podría Producir edemas. ¿No? Hola. Hola, sí, sigue. ¿Me escucha? Creo que se cortó. Sí, sí. Sigue nomás. Sí, doctor, perdón. Sí, lo que pasa es que, claro, hay unos, el fármaco que está tomando puede provocar edema. Hay uno de los fármacos que está tomando que puede provocar edema. El amlodipino, el bloqueador de calcio. Sí, produce edema de miembros inferiores como efecto. O sea, puede ser un factor por el cual el paciente esté presentando edema de miembros inferiores, o también podría ser porque puede que esté provocando una insuficiencia cardíaca del lado derecho, que esté llevando a cabo ese edema de miembros inferiores. Claro, secundario a su hipertensión. Muy bien. William, Renato. ¿Aló? ¿Doctor? ¿Me escucha? ¿Qué tal? William. Sí, claro. Dice acá en el caso clínico que el paciente está presentando edema y miembros inferiores. Tanto como un paciente que presente edema se puede dar a un problema que está teniendo con una insuficiencia cardíaca derecha, pero si presenta disnea, también dice, disnea mediante unos esfuerzos, es porque puede presentar una insuficiencia cardíaca izquierda, entonces podría presentar una insuficiencia cardíaca mixta, pero faltarían datos para completar a la insuficiencia cardíaca mixta. Claro. En la historia, ya en el examen físico se comprueba, ¿no? Bueno, y las orinas espumosas, Adrián ¿está ahí? No, sí está. A ver, Américo, Peña. Doctor, otro dato que creo que es importante compartir es el dolor de pecho de breve duración en relación a esfuerzos. Me hace sospechar de una posible angina de pecho estable. Sería importante buscar otros métodos para poder confirmar si hay riesgo cardiovascular, obviamente, que sí lo debe haber, pero sería necesario, pienso yo. Claro, tiene dolor de pecho de breve duración en relación a esfuerzo. Entonces, hay que determinar si es un dolor tipo anginoso o no, con algunas preguntas, por ejemplo, cuando camina, cuántas cuadras le duele el pecho, cómo le duele, cuánto le dura, cómo es el dolor, dónde se localiza,
qué tipo de dolor es, aprieta, punza, late, y si se irradia a algún lado, si calma con el reposo, etcétera, etcétera, para determinar si es una angina, un dolor anginoso. En todo caso sería, si es a determinado esfuerzo, es una angina de esfuerzo eh, estable, ¿no? A determinado número, actividad, grado de actividad. Está bien. Y eso también hay que considerarlo, pero también hay que considerar, como después lo vamos a ver, que hay pacientes que tienen dolor opresivo, torácico, etcétera, que simula una angina en pacientes con estenosis aórtica, que también es importante considerar como diagnóstico diferencial. Los edemas, como dicen por allí, hay que ver si es un edema matutino, vespertino, si amanece con edemas, para diferenciarlo del edema renal, ¿no? Como está diciendo por ahí Alejandra. Porque hay que diferenciar el edema cardíaco del edema renal y del edema del problema hepático crónico, ¿no? Una hepatopatía crónica, o cirrosis. Entonces, el edema renal, como ya saben, el paciente amanece con edema. Y el edema cardíaco se va aumentando durante el día, va aumentando, hasta que en la noche está lleno de edema, se echa y comienza la disnea paroxística nocturna. ¿Por qué? Porque se van reabsorbiendo los edemas y van hacia la parte por declive, hacia la parte pulmonar, y el paciente tiene que sentarse al borde de la cama, etcétera, etcétera. Eso ya lo han visto, creo, con la doctora Judy Roldán, en la parte de insuficiencia cardíaca, que les ha mostrado unas figuritas, ¿no? Y el edema renal, el paciente amanece ya con edemas, y en el edema cardíaco, como les dije, en la noche es donde se reabsorbe, y se va reabsorbiendo en la noche, pero obviamente llega a la noche con edemas, los pies se van hinchando durante el día hasta la noche, y se va reabsorbiendo durante la noche, por eso es que el paciente se pone mal. Bueno, la orina espumosa pueden ser varios motivos por los que las ha dicho, ¿no? Los que han mencionado. Primero, hay que considerar que es un paciente diabético, tiene todos los factores de riesgo para desarrollar un síndrome nefrótico, y este síndrome nefrótico se caracteriza, si bien es cierto, no es por hipertensión, pero sí por orinas espumosas que traducen pérdida de proteínas por la orina, hiperlipoproteinemia, hipertrigliceridemia, edemas. Entonces, es lo que hay que considerar en este paciente, si tiene o no un síndrome nefrótico asociado, y por lo tanto deberíamos ver eso en el tipo de tratamiento que le vamos a dar, ¿no? Y como ya les dije, la apnea obstructiva del sueño. Bueno, al examen físico, ¿alguien me puede ayudar para leerlo? Ya lo borré aquí. Ya. Ilan Vargas. Sí, profesor. Hola. ¿Me puedes ayudar con el examen físico para ya avanzar? Claro. Dice, presión arterial 160 sobre 95 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca 96 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto. Su temperatura es de 37 grados centígrados. Su peso es de 100 kilogramos. Mide 1,65 m y el perímetro abdominal de 110 centímetros. A ver, ¿cómo es esto? Orientado en tiempo, espacio y persona, no signos meningios, agudeza visual disminuida, ese que no sé qué es, 15 de 15. Score de Glasgow. Factor de Glasgow, 15 de 15. Disminución de sensibilidad en ambos miembros inferiores con test del monofilamento, no déficit motor, no edemas de papila. En el cuello presenta ingurgitación yugular, no se palpa tiroides, no danza arterial y acantosis nigrans. En cardiovascular presenta ruidos cardíacos de regular tonalidad. A ver, S1 reforzado, soplo sistólico. Primer ruido reforzado, soplo sistólico
foco aórtico en segundo y cuarto, No, pulso grado 2/6, son grados de soplo. grado 2/6 y pulso parvus y tardus. En el EKG, las RC, no sé qué es, 96, ritmo sinusal 96, latidos por minutos, en eje, el complejo QRS menos de 96 grados, menos 60, el R es de 0,16 segundos, el intervalo PR es de 0,16 segundos, complejo QRS es de menos de 10 segundos, segmento QT de 0,46 segundos, y signos de hipertrofia ventricular izquierda y de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Analítica, hemograma con leucocitos de 10.000 sin desviación izquierda y una hemoglobina de 10 gramos por ciento. Creatinina 1,5 miligramos por decilitro, una urea de 50, colesterol total de 300 miligramos, LDL de 150, HDL de 35, triglicéridos 350, glucosa 200 miligramos por decilitro, ácido úrico 7 miligramos por decilitro y sodio sérico 135 y potasio sérico 5,9. Un abdomen globuloso, no presenta soplos, edema de miembros inferiores con fovea de 2 cruces, tumefacción en la primera articulación metatarsofalángica de pie derecho leve, poco dolorosa, sin signo de flogosis y restos sin alteraciones significativas. Ya, muy bien. ¿Qué te parece tú mismo? La presión, obviamente, está elevada, ¿no? Sí, especialmente la parte sistólica sobre más que la diastólica. En ese caso sería como de un grado 2 de la hipertensión. Claro, eso hay que ver en qué clasificación. Pero es en grado 2, hipertensión de segundo grado. Muy bien. La frecuencia cardíaca también está aumentada. Temperatura está normal. El peso obviamente está en 100 kilos. Está elevado, pero hay que calcular su índice de masa corporal. Después lo vamos a hacer, por eso estoy agilizando, porque se nos ha ido la hora un poco. Y el perímetro abdominal es un punto en consideración importante. Dime. En ese caso mencionaba en la historia clínica que presentaba disnea del esfuerzo, pero sin embargo la frecuencia respiratoria se encuentra creo que dentro de lo normal en 20 respiraciones por minuto, y en ese caso debería estar como aumentada. Claro, es que ese momento está en reposo y está descansando en la consulta, ¿no? Como hace disnea de esfuerzo, cuando hace alguna actividad mayor a la habitual, comienza la disnea, ¿no? Ahí hay que catalogar qué grado de disnea. No se va a poder en este caso porque no tenemos cuantificado el grado de esfuerzo que hace el paciente. Tendríamos que preguntarle, ¿no? Pero sí está bien la aclaración. A ver, no sé quién está. Atenas, ¿está Atenas, Pilar? Sí, doctor, aquí estoy. Atenas. Ya. ¿Qué te parece la parte de el examen cardiovascular, cuello y cardiovascular? O sea, en general todo el examen físico. ¿Qué conclusión podrías sacar hasta allí? Bueno, para empezar, que está teniendo una ingurgitación yugular, lo cual también es un, digamos, un indicio de que hay una hipertensión arterial, porque ya está afectando a las arterias y a las venas que se encuentran en el cuello. Aparte, en el examen cardíaco, vemos un soplo sistólico en foco aórtico y un pulso parvus tardus. En el caso del QRS, está presentando una desviación izquierda dentro del eje cardíaco, y lo normal sería que se encuentre no en una desviación izquierda, sino más bien en el rango de
un momento, en el rango dentro de lo positivo, ¿no? De D1 positivo y ABF positivo. Ya, muy bien. Yo sé que todavía no están haciendo. Melissa Feijóo, a ver, tu comentario, Melissa. Sí, doctor, buenos días. ¿Me escucha? ¿Qué tal? Sí, claro. Ya, en el examen cardiovascular podemos observar de que el paciente ha tenido soplo sistólico en foco aórtico y pulso parvus-tardus, lo cual nos hace sospechar de que presenta una estenosis aórtica. Ya, es una Como sospecha sabemos, importante. Como sabemos, esta estenosis aórtica puede traer como complicación una hipertrofia del ventrículo izquierdo, por lo cual es que, y eso lo podemos ver por el EKG, esta desviación del eje QRS quiere decir que hay hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Ya. Y luego podemos ver de que esta hipertrofia es que al final la estenosis aórtica, que es falla en el corazón izquierdo, puede derivar a una falla en el corazón derecho. Por ello también se puede presentar el edema, por la congestión que se da, por eso se presenta la ingurgitación yugular. Ya. Está bien, justo por eso era la historia. O sea, es un paciente hipertenso, es cierto, y tiene ingurgitación yugular, que quiere decir que hay sobrecarga ventricular y ya está produciendo los signos de falla derecha. Y en el examen cardiovascular hay un soplo, hay reforzamiento del primer tono que se da primero en hipertensión arterial. Hay un soplo sistólico en foco aórtico, como ustedes bien, como su compañera bien lo ha dicho. Y cuando hay un soplo en foco aórtico sistólico, ahí dice grado 2/6. Los grados los van a revisar o tienen que repasarlos para ver en qué momento es grado 2, grado 3, grado 4, 5, 6. Pero en este caso 2/6 es difícil de escuchar, pero lo escucharía alguien que está más o menos entrenado, en un área silencio, etcétera, etcétera. No todo el mundo lo va a poder escuchar, pero sí la mayoría de personal entrenado para escuchar, ¿no? Y se correlaciona con el pulso parvo y tardus, ¿no? Que no es patognomónico, pero sí se presenta en estenosis aórtica. Y eso tiene correlación todo lo anterior con el electrocardiograma. Ahí dice RS, es ritmo sinusal. La frecuencia es lo primero que va ahí, que es 96 latidos por minuto. Al decir ritmo sinusal quiere decir que hay onda P, el QR, las distancias entre R y R es equidistante, la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100, y la P precede a todos los QRS, ¿no? Entonces ese es un ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca, si bien es cierto, está un poco alta, pero para fines de taquicardia deberíamos hablar de ciego más, ¿no? Ligeramente aumentado, ¿sí? El eje QRS está en menos 60, como su compañera lo ha dicho, el eje del QRS debería estar en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? En los extremos podría llegar a menos 30 y hasta 110 grados, ¿no? En ese rango, pero está en menos 60, está desviado a la izquierda. Eso quiere o traduce que hay como ha dicho su compañero, una hipertrofia ventricular izquierda que desvía el eje a la izquierda por la gran masa muscular del ventrículo izquierdo. Lamentablemente no puedo ver todas las manos elevadas, pero voy a tratar de agilizar porque hay que hacer el cuestionario. El QRS, perdón, el intervalo PR es 0,16, que es lo normal, ya saben que es 0,08 a 0,20 segundos, que está dentro de lo normal. Si está prolongado, hay bloqueo auriculoventricular de primer grado. Si está más pequeño, es un síndrome de preexcitación o PR corto. El QRS está dentro de lo normal, ya van a ver los valores 0,8 a 0,10, algunos dicen hasta 0,12, dependiendo qué cosa estén evaluando. El QT medido es 0,46 segundos, pero hay que corregirlo con la frecuencia cardíaca, que se llama el QT corregido, que está de moda, especialmente ahora que están COVID,
cuando usan fármacos que prolongan el QT y predisponen a especialmente arritmias mortales como torsión de puntas o torsades de Points. Por lo tanto, hay que corregir el QT siempre con la fórmula de Bassett. Y después lo vamos a ver, es el QT medido sobre raíz cuadrada de la distancia entre R y R. Bueno, y la frecuencia cardíaca, perdón. Los signos de hipertrofia ventricular izquierda ya los hemos mencionado. Allí está, dentro de eso se tiene el índice de Sokolov, el índice de Cornell, etcétera, etcétera, que podemos desarrollar después. Y sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, que nos traducen algo de falla cardíaca y congestión, que el corazón está yendo bien, ¿no? Y en el hemograma no hay leucocitosis, pero sí llama la atención, como les dije, la hemoglobina en 10, que es una anemia, que es leve, pero es anemia. La creatinina está elevada, la urea también, el colesterol está elevado, así como los triglicéridos. Hay una dislipidemia mixta, la glucosa también está elevada, el ácido úrico también está elevado y el potasio sérico también está elevado. En el abdomen no hay soplos, eso es importante verlo para ver, se buscan soplos en el abdomen para ver si hay estenosis o no de las arterias renales, especialmente en pacientes más jóvenes que tienen estenosis de arteria renal y contraindicaría el uso de IECAS, por ejemplo. Y los edemas de miembros inferiores que se corroboran con el examen físico y una tuberefacción en primera articulación metatarso-falángica pie derecho que sería compatible con ese ácido úrico elevado y de la tumefacción, el antecedente familiar y ser barómetra y estar tomando diuréticos tiacídicos de una gota, que es muy probable que tenga el paciente, ¿no? Voy a agilizar lo del cuestionario porque ya se me pasó una hora. Bueno, ahora sí voy a hacer participar. Primero, Carlos Noriega. ¿Está? Sí, doctor. Ya, quería que nos comentes sobre, ahí está el QT, ya lo han medido, 580. Que nos comentes primero la primera pregunta, el grado de hipertensión arterial del paciente, según la guía de la 2017, la American College. Porque hay dos guías que estoy manejando. La American College of Cardiology o de la American Heart Association, que es la Asociación Americana del Corazón, del 2017, que es la guía americana. Según eso, hay grados de hipertensión, ¿no? ¿En qué grado estaría el paciente? Bueno, en este caso del paciente menciona, o en este caso de la toma de presión, se le vio una presión de 160,95. Entonces, recordando, esta presión, hablando de AJA, diría que está en estadio 2. ¿Por qué? Porque el estadio 2 considera la sistólica mayor e igual a 140 o la diastólica mayor o igual a 90. En este caso, este paciente tiene ambos elevados. Ya. No sé si ven mi pantalla. Sí, doctor, sí se ve. Sí, sí se puede Se ver. ve la pantalla, donde está el cuestionario, ya está desarrollado, ¿no? Sí. Ya. Entonces, si están viendo ahí el cuestionario, ahí están las categorías de presión arterial según la AHA. Normal es menor de 100 de sistólica y menor de 80. Elevada es la otra categoría, entre 120 y 129 de sistólica y la diastólica menor de 80. La hipertensión ya tiene dos categorías, nivel 1 o categoría 1 y categoría 2 o estadio 2. Nivel 1, como su compañero lo ha mencionado, 130 a 139 o diastólica de 80 a 89. Y la 2, la sistólica mayor o igual a 140 o la diastólica mayor o igual a 90. En este caso, nuestro paciente tiene las dos. Entonces es un nivel 2. En todo caso, siempre se clasifica la presión arterial más alta. O sea, se cataloga al paciente, ya sea la sistólica o la diastólica. Si está más alta, se marca dentro de la clasificación y esa se considera como estadio, ¿no? Si está más alta la sistólica, entonces esa es la que se toma en cuenta, o la diastólica. Entonces, en este caso están las dos, entonces un nivel 2. Bueno, a ver, voy a regresar a la... A ver, la segunda pregunta, Ani Salgado. Doctor, sí, buenos días.
¿Qué tal? La segunda pregunta es determinar el grado de hipertensión según la guía europea, es la 2018, ¿no? Sí, bueno, para este paciente que tiene una presión de 160/95, según la guía europea, la sistólica 160 entra dentro de lo que es hipertensión grado 2, pero su diastólica, que está en 95, entra dentro del rango de hipertensión grado 1, como usted mencionó, guiándonos por la presión más alta, que en este caso llega a la sistólica, podríamos considerar que este paciente también entra dentro del grado 2, según la guía europea. Ya, muy bien. Ahí no sé si ven la pantalla. Sí se ve, ¿no? Sí, doctor. Estoy compartiendo. Ya. Bueno, aquí está la clasificación de hipertensión según la guía 2018, la europea. Es la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión. Y que si bien es cierto, difieren con la americana, pero esta guía europea clasifica la hipertensión o las cifras de presión en óptima, menor de 120 de sistólica y menor de 80 de la diastólica, es lo óptimo. Normal, entre 120 y 129, y o 80-84. En este caso, si fuera la americana ya estaríamos en hipertensión, con las cifras diastólicas. Normal alta, que antes se llamaba prehipertensión, bueno, ahí está en 130 a 139, IO 85-89, en la americana ya es hipertensión. Hipertensión de primer grado, segundo, tercer grado, ¿no? Y la sistólica aislada, que no considera la americana. Entonces, en este caso, nuestro paciente estaría en hipertensión de grado 2, ¿no? Tiene sistólica de 160, que es la que vamos a tomar en cuenta. Entonces, en las dos guías está en hipertensión de segundo grado, ¿no? Voy a tener que ver dónde están. Para ver la siguiente pregunta, quería ver si alguien me puede ayudar o participar. Voy a bajar esta mano. 14 más, dice aquí. A ver. Jimena Maguiña, ¿puedes ayudarnos con la tercera pregunta, por favor? Sí, doctor. Calcular el masa, la curación y todo lo demás. Sí, su IMC está en 36,73, que lo cataloga el paciente con una obesidad de tipo 2. Ya. Su peso ideal entre 50 y 67 aproximadamente, ahí le estoy poniendo. Bien, ese IMC ya saben que se calcula con el peso en kilogramos sobre la talla depende del aparato que tengan, en centímetros supuestamente. Y hay algunos que lo hacen con metros, pero se calcula en centímetros. Luego, el índice de masa peso sobre talla cuadrado sale 36.73 de índice de masa. Luego, la definición de creatinina, ¿cuánto te ha salido? A mí me salió con la fórmula de Crocop-Gault 78,7 mililitros por minuto. Ya, muy bien, a ver. 78.7 por la fórmula de Crocop-Gault, que es, ya saben que es el 140 menos la edad por el peso, sobre 72 por creatinina sérica que tiene el paciente. Si es mujer, se multiplica todo eso por 0,85. Entonces está en 78 mililitros por minuto, que ya tiene un grado de falla renal, ¿no? Y la otra fórmula que se utiliza, ¿tú la tienes? No, doctor, solo lo calculé por Crocop-Gault. Ya, la otra fórmula para calcular la depuración de creatinina es el MDRD4, que es un poco más complicada de calcularlo, necesitas un software para que lo pueda calcular, porque intervienen exponenciales, logaritmos, etcétera, etcétera, la raza del paciente, el sexo, y en esa sale más baja, 51.7, o sea, estaría en un estadio 3 o moderado. Nosotros, en general, para hacerlos lo más fácil de cálculos de drogas, de medicamentos, usamos la de Crocop-Gault, que es la
que más utilizamos, pero en el ambiente hospitalario estamos utilizando más el MDR-D4, que está casi estandarizado porque te mide más fidedignamente el grado de falla renal. En este caso no está alterado por el peso del paciente, ¿ya? Entonces, o sea, no tiene mucha influencia el peso del paciente, solo la edad, el sexo, la raza, como les dije, y el grado de la creatinina sérica. Entonces, en este caso, saldría 51, ¿no? Porque el otro tiende a sobrevalorar porque es obeso, no peso 100 kilos, entonces lo sobrevalora el numerador. Entonces, por eso sale un poco más alto. Entonces, en todo caso, si prefieren, si les dicen a escoger cuál se utilizaría, se prefiere el MDR-D4, ¿ya? Hay varias formas de calcularlo, hay varias apps en los celulares, en Google Play, etcétera, para poder utilizarlos, ¿no? Pero si no la tienen a la mano, usan la Acropop. Luego viene el cálculo del cardiovascular. Allí sí hay una consideración importante. ¿Por qué? Porque hay varias herramientas para hacer el cálculo. A ver, voy a minimizar esto para ver. Sí, doctor. Para calcular el riesgo cardiovascular, ahí nos dejó una herramienta que salió con un riesgo cardiovascular actualmente en 69% de riesgo, pero a 10 años con 56,2%. Y ahí es donde se aplicaban, pedían datos, por ejemplo, si era fumador, el HDL, si es varón o mujer, de la edad. Ya, muy bien. Entonces, con el cálculo del riesgo cardiovascular, con esta herramienta ASCBD Risk Evaluation, evaluación del riesgo cardiovascular, la americana, nos da un riesgo cardiovascular, de enfermedad cardiovascular a los 10 años, aterosclerótica cardiovascular a los 10 años, de 56.1% o 2% casi. Y es un evento fatal, evento mayor, ¿no? Cardiovascular. Y en un paciente similar, pero sin otros factores de riesgo, o sea, de la misma edad, mismo sexo, que no tenga los factores de riesgo cardiovascular, su riesgo sería 3.6% a los 10 años. O sea, es lo ideal que tenga el paciente. El paciente tiene 56.1%. Eso quiere decir que debido a los factores de riesgo, obesidad, diabetes, sedentarismo, malos hábitos, dieta, etcétera, etcétera, que tiene, su riesgo se aumenta exponencialmente. Dice que más de 10% de riesgo es un riesgo muy alto y debe considerarse, o es algo es un riesgo muy alto. Por eso les he traído una tablita. Son las categorías de riesgo cardiovascular a los niños, pero por el sistema SCORE. El sistema SCORE es un sistema europeo que varía dependiendo de las regiones de Europa. No se puede extrapolar a nuestro medio, ya que aquí no hay hay intentos de validación del SCORE, sí se hace, pero se toma en consideración riesgo alto o moderado, dependiendo de la raza de los pacientes. El riesgo muy alto con el sistema SCORE, y que está en rojo, está dado en personas DCB documentados, o sea, un accidente cerebrovascular, clínicamente o en pruebas de imagen inequívocas. Por ejemplo, un paciente con un infarto de miocardio, síndrome coronario agudo con el electroecocardio, que tenga documentado un evento, o le han hecho una revascularización coronaria o de otras arterias, ha tenido un infarto cerebral, un químico transitorio, aneurisma de aorta, córtico, edema de pulmón, ese es muy alto. Y otras pruebas de imagen donde demuestres una presencia de placa significativa,
O sea, que muestra estenosis mayor o igual al 50% de una arteria principal coronaria, descendente, no sé, en ecografía o una ecografía. Y esa no incluye el aumento del grosor medio integral, que es con un carótido. También aquí en riesgo muy alto es el paciente diabético. O sea, basta que el paciente sea diabético, con un daño de órgano, por ejemplo, proteinuria, o hipertensión grado 3, o hipercolesterolemia. Este es un paciente ya de riesgo muy alto. Entonces, todo el cálculo de riesgo, es diabético y tiene proteinuria, por ejemplo, o hipertensión grado 3, o hipercolesterolemia, ya es un riesgo muy alto. Crónica grave, cuando una tasa de filtración del paciente está en menos de 30, ¿no? O el riesgo score a los 10 años mayor o igual al 10%. En este paciente es mucho más del 10%. Asimismo, el riesgo alto son personas con elevación pronunciada de un solo factor de riesgo, por ejemplo, colesterol más de 310, hipercolesterolemia familiar, etcétera, etcétera, y los diabéticos en general, excepto jóvenes con diabetes tipo 1. Hipertrofia ventricular izquierda hipertensiva, que se puede ver en el electro y en el ecocardio, insuficiencia renal moderada, con su tasa de filtración de 30 a 59 y un riesgo score de 5 a 10%. El riesgo moderado, hipertensión de segundo grado, score a los 10 años de entre 1 y 5, y adultos de mediana edad, están como riesgo moderado. El bajo riesgo, el score a los 10 años, menos de 1%. Entonces es importante tener en cuenta los factores de riesgo para, sin necesidad de hacer muchos cálculos, determinar si es un riesgo muy alto, un riesgo alto, riesgo moderado y bajo riesgo. ¿Y para qué se hace esto? Para determinar el tratamiento, ¿no? Luego, teníamos que determinar ¿qué factores intervienen en el riesgo cardiovascular del paciente? Como lo estaba diciendo su compañera, a ver, vamos a llamar a alguien que no ha participado todavía. Florías, ¿has participado? Sí. ¿Puedes comentarnos? Sí, buenos días, ¿me escucha? Buenos días. Sí, sí. Ya bueno, en lo que son los factores de riesgo cardiovascular que tiene este paciente, es bueno para empezar, vemos que es un paciente fumador, alcohólico, además tiene obesidad, aumento de triglicéridos, disminución del HDL y aumento de glucosa, lo cual son factores de riesgo por eventos cardiovasculares. Ya. Aparte, ¿alguien más que pueda? A ver, tengo que bajar esto. Carmen Pozo. Carmen, ¿algún ¿Aló? factor de riesgo más? Hola. Sí. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí. Ok. Bueno, aparte de lo que mencionó mi compañera, que es bastante resaltante, ¿no? Que tiene diabetes, aparte de los antecedentes familiares también, de padre que falleció por infarto de miocardio y tiene 2 hermanos que son diabéticos y uno con gota, también sería predisponente para daños cardiovasculares. Ya. Aparte la gota, ¿no? Que es Como un factor hereditario. Claro, es un factor de riesgo. ¿Para qué es importante? No sé si ven esta pantalla. Es la clasificación de las fases de hipertensión según las cifras de hipertensión arterial. Esto es en la guía europea. Los factores de riesgo los riesgos altos están en rojo intenso, ¿no? Riesgo muy alto. Los riesgos altos en rojo, o tipo granate, riesgo moderado en naranja y riesgo bajo en amarillo. Entonces, de acuerdo a los factores de riesgo, si tiene 1 o 2 factores de riesgo y de acuerdo a su presión arterial, en qué grado está, por ejemplo, un paciente con grado 2, que es nuestro paciente, y tiene más de 3 factores de riesgo, si está en una fase 1 que es sin complicaciones, estaría en un riesgo alto, pero nuestro paciente ya tiene enfermedad
establecida, está en fase 3, porque tiene disnea, tiene edemas, tiene proteinuria, tiene cefalea, etc. Y tiene daño renal. Entonces, tiene enfermedad cerebrovascular establecida, IRC de grado 4, diabetes, tiene diabetes. Entonces, nuestro paciente con su grado 2 de hipertensión está en un riesgo alto, riesgo cardiovascular muy alto. Entonces hay que actuar lo más precoz posible, porque este paciente tiene el riesgo de fallecer o hacer un evento cardíaco mayor a corto plazo, ¿no? Entonces es importante por eso identificar los factores de riesgo cardiovascular. Ya, bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Qué opinan del tratamiento de hipertensión en el paciente? En este paciente, por ejemplo, yo he puesto aquí algunas cosas que después las vamos a ver, que va de la mano con la pregunta 5. A ver, Danitza, honores. Sí. ¿Qué opinas del tratamiento de hipertensión de este paciente? O sea, es algo, pero a pesar de ello, el paciente sigue con la debemos darle algún fármaco más. El paciente es muy probable no esté sigue el tratamiento, al menos no como debería. Ya, no. A ver, vamos a ver, no te escuché muy bien, pero bueno. Pamela Solís. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, se oye, se siente. Bueno, para el tratamiento del paciente, yo recomendaría yo un cambio en el tratamiento del paciente de acuerdo a los datos que me están dando en la historia clínica. Por ejemplo, el paciente está presentando aparentemente una hiperglicemia, ¿no? Además de tener su antecedente familiar con el hermano que tiene gota. Entonces, los diuréticos tiazídicos que el paciente ha recibido como tratamiento para la presión arterial incrementan la concentración de ácido úrico, ¿no? Entonces, sería un poco de repente contraproducente mantenerle diuréticos tiazídicos que incrementarían el ácido úrico, y a su vez también se ha demostrado que los diuréticos tiazídicos en el caso de enfermedades renales, que también es una probabilidad diagnóstica en el caso del paciente, no generan mayor beneficio, ¿no? O sea, son poco eficientes. Eso le quitaría yo dentro del tratamiento que el paciente está recibiendo, ¿no? Ya. Muy bien. Sí, voy a ver algo más. Andrea, de Naventi. ¿Algún comentario adicional? Sí, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en cuanto al tratamiento, primero me parece que el paciente es un paciente hipertenso, pero que ha sido tratado, a pesar de ser tratado con losartán, con su calcio antagonista, el diurético tiazídico, mantiene presiones altas, por lo tanto es un paciente hipertenso tratado, pero no controlado. Y eso podría llevarnos a pensar de que o bien su tratamiento triple, porque está tomando 3 fármacos antihipertensivos, o no está funcionando, o también podría llevarnos a pensar de que el mismo paciente tiene quizá una falta de adherencia al tratamiento, porque en la primera parte de la historia clínica menciona que el paciente tiene diabetes, pero que ha dejado de tomar la medicación para la diabetes. Entonces también podríamos pensar que quizá no cumple su tratamiento para la hipertensión. Exacto. Bueno, voy a comentar algo antes de que se vaya la idea. Lo que dices, compañera, es lo primero que tenemos que hacer. Primero ver si el paciente en realidad está siguiendo o tiene adherencia al tratamiento que se le ha indicado. Si bien es cierto, dice que recibe los losartán, amlodipino, hidroclorotiazida, pues no sabemos si lo cumple o no, ya que no cumple el tratamiento de diabetes. Ese es el primer punto. Siempre hay que verificar si el paciente está siguiendo, está adhiriéndose al tratamiento, y verificar que lo tome. Generalmente nosotros hacemos una evaluación no solo de las cifras, sino
tiene un cuadernito donde tiene sus controles de presión arterial con un tensiómetro manual, automático, y allí escribe las cifras de presión con horas. Y luego se ve su cumplimiento en una cartilla de los fármacos que está recibiendo, en las horas que está tomando, o hay que preguntarle, hacer la repregunta al paciente. Si tiene o no, en qué momento lo está tomando, cómo es la medicación que está tomando, para ver si nos está mintiendo o no. Porque lo más probable es que el paciente no esté siguiendo el tratamiento. Si comprobamos, por ejemplo, está siguiendo el tratamiento al pie de la letra, ya, entonces hay que ver las causas que están haciendo que el tratamiento esté fallando. Primero, ver las dosis, optimizar las dosis de cada fármaco. Segundo, tenemos que ver que no haya un factor que esté condicionando mayor aumento de la presión arterial. En este caso, la falta de dieta, modificaciones de estilo de vida, ¿no? O sea, tendría que bajar de peso, tendría que hacer su dieta hiposódica, estricta, el paciente come en la calle. Y tercero, ver causas secundarias. Primero, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es una causa importante secundaria en este paciente que hay que abordar. Está mucho en relación con la obesidad del paciente. La obesidad está muy asociada al síndrome de apnea obstructiva del sueño. Segundo, la hiperuricemia, que hay que tratarla y hay que manejarla. Y tercero, ver otros factores que estén condicionando su resistencia al tratamiento, ¿no? Y como ha dicho su compañera, hay que tratar, esa es la quinta pregunta, para ver los cambios en el tratamiento antihipertensivo. Las guías nos dicen que los fármacos antihipertensivos se recomienda prevención secundaria, este paciente es prevención secundaria, cuando tienen mayor o igual a 130 milímetros o diastólica mayor o igual a 80, ¿no? O enfermedad cardiovascular o un porcentaje de riesgo cardiovascular mayor de 10. ¿Qué cambios podríamos hacer? Como dijo su compañera, pacientes con diabetes o enfermedad renal crónica son pacientes de alto riesgo, ¿no? O muy alto riesgo en nuestro caso del paciente. Para iniciar un IECA o tratamiento con diuréticos, hay que ver la función renal, que ya le hemos visto, que está en 56, creo, de curación, y ver los electrolitos. En este caso tiene hipercalemia. Hay que tener cuidado con la hipercalemia y el uso de hidroclorotiazida y el uso de IECAS o ARA2 que retienen potasio. Entonces la idea sería darle un fármaco que no produzca hipercalemia, y si necesita darse, ver o hacer monitoreo de la función renal y de los electrolitos del paciente, que no produzca más hipercalemia. Y considerar dos fármacos de clases diferentes, obviamente en este caso ya son 3, si la presión es mayor de 160/100, que es nuestro caso, y calculando las dosis, ¿no? Otra cosa es que les iba a comentar, que es en la pregunta 6, retirar la hidrocloro, ¿por qué? Por la hiperuricemia, la probable gota. Segundo, verificar lo del ARA2 con las cifras de potasio, que ya lo hemos mencionado anteriormente, para ver que no haya mayor daño del paciente, ¿no? Y en todo caso, si necesitamos un diurético, ¿qué le daríamos? Porque ya tiene incluso un poquito de falla, o un grado de falla renal. Jordan Aarón Toribio, ¿puede comentarnos? Sí, doctor, ¿se escucha? Sí, se oye. Con respecto al diurético, por lo mismo que el paciente ya tiene hipercalemia y como usted ya lo dijo, quitaría de posibilidad dar un diurético ahorrador de potasio. A su vez, lo que yo recomendaría sería un diurético de asa, tal como es la toracemida, porque dentro de su posología, dentro de las contraindicaciones, no se encuentra un limitante hacia las otras patologías que también tiene el paciente.
y así poder disminuir también los niveles de edema que también tiene el paciente, ¿no? Porque se tiene que ver todo eso en general. Ya, muy bien. Bueno, está bien, o sea, lo que sí es, no podemos darle, o deberíamos quitarle, como les he dicho, la hidroclorotiazida, que nos va a perjudicar tanto en la gota como en el problema de la falla renal y el problema del potasio, ¿no? Podríamos tal vez utilizar un diurético tipo toracemida o furosemida, con cuidado. Se le puede dar primero para bajar la presión, segundo para bajar el potasio sérico, aparte de la dieta que tiene que hacer baja en potasio necesariamente, pero hay que tener, y para manejar la falla renal, la sobrecarga hídrica que tiene el paciente con edema, se puede hacer con un curso corto, teniendo cuidado de no desencadenar un ataque de gota aguda, porque este paciente tiene hiperuricemia y al usar diuréticos podríamos desencadenar un ataque de gota aguda, eso sí es cierto. Doctor, Dígame. disculpe, ¿puedo hacer una observación? Sí, dígame. Ya, yo pienso que en realidad se ha omitido que el amlodipino como antagonista del canal de calcio está contraindicado en casos de una estenosis aórtica. Y nosotros acá, según el examen físico, sí se podría corroborar que tiene esta estenosis, además de la hipertrofia, que es como un mecanismo compensatorio. Además, el antagonista de calcio exacerba los edemas en miembros inferiores por aumento de la permeabilidad en el sistema venoso. Y en mi opinión yo propondría eliminar el amlodipino en vez del diurético. O sea, mi asociación sería ARA más diurético en vez de ARA más antagonista de calcio. Ya, muy bien. Como su compañero lo ha dicho muy bien, hay que tener cuidado con los calcio antagonistas por sus efectos adversos. Tenía aquí una tablita. Bueno, la buscaré por ahí. Dime. Bueno, yo tengo un comentario respecto a lo de mi compañero. Sí, concuerdo completamente de que en este caso el amlodipino, que es un bloqueador del canal del calcio dihidropiridínico, está contraindicado. Sin embargo, yo propondría cambiarlo por un beta bloqueador, como por ejemplo es el bisoprolol, que está completamente indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, es una buena alternativa darle un bloqueante al paciente. Si bien es cierto, en pacientes diabéticos enmascara los síntomas de hipoglicemia, podríamos cambiar, como dice su compañero, en el manejo de la falla cardíaca, que no debería estar en estadio 3 ni 4, sino menos de 3, clase funcional, perdón, que se puede utilizar beta bloqueadores, que es la primera opción en falla cardíaca. ¿Ya? Sería lo ideal cambiarle a un beta bloqueador, y usar un ARA2 sí se puede, teniendo en consideración lo del potasio. Tercero, el calcio antagonista es cierto, tiene factor descompensante en pacientes con falla cardíaca con fracción baja, en pacientes con estenosis aórtica que produce mayor sintomatología y riesgo, y también influye en los edemas del paciente. Entonces sería razonable quitarlo, sería razonable también quitar la hidroclorotiazida por la gota, etcétera, ¿no? Obviamente en mis cositas aquí que he puesto en la pregunta 6, no lo he desarrollado del todo, pero bueno, la idea era que ustedes lo comenten bien. Entonces tendríamos que hacer varias modificaciones en este paciente. Primero es tener en cuenta el grado de hipertensión. ¿Necesita 2 fármacos o más? Sí. Probablemente en el diurético, sí. ¿Necesita un ARA2? Él se beneficiaría de un ARA2, sí. Por ser diabético, hipertenso. Y el losartán va bien con gota porque produce disminución de los niveles de ácido úrico en sangre. Y tiene un efecto úrico-súrico también. Otra cosa, podríamos utilizar otro ARA2 que sea más potente. Eso sí, en vez de losartán podríamos utilizar un olmesartán, por ejemplo,
o irbesartán, que iría mejor en este paciente por sus efectos cardiometabólicos, y asociarlo titulando el beta bloqueador. Titular quiere decir que es empezar de dosis bajas y ir aumentando progresivamente la dosis. Hay pacientes que, a pesar del tratamiento con 3 fármacos y la imposibilidad de utilizar otros, tenemos que utilizar otros fármacos que, si bien es cierto no están de primera línea, se pueden utilizar. Por ejemplo, nitratos, por ejemplo, la metildopa, que sí se utilizan en casos seleccionados de pacientes en los cuales no hay otras alternativas de manejo. Pero la primera opción antes de aumentarle fármacos o lo que sea, en este paciente en especial, es lo que viene a continuación, las medidas no farmacológicas, ¿no? Sobre Doctor, buenos recomendaciones días. para la modificación del estilo de vida. Sí, dígame. Sí, disculpe, quería hacer una intervención. Lo que pasa es que quería saber si en verdad se puede tratar al paciente considerando que tenga una posible estenosis aórtica, con un diurético sí, con un beta bloqueador que se va a comenzar con dosis bajas para verla cómo está afectando, considerando que el paciente es fumador y tiene 20 pack years, pero aparte también se podría agregar un vasodilatador directo para disminuir la sobrecarga, ya que también presenta una desviación hacia la izquierda, ¿no? Ah, ya, como que... Entonces el tratamiento sería un tratamiento triple, pero incluyendo un vasodilatador directo. Ya, puede ser, considerando si el paciente le podemos hacer más pruebas, hay que confirmar con una... Después está eso, en los exámenes que vamos a pedirle. Deberíamos hacerle, me voy a adelantar un poquito, deberíamos pedirle una plaquetórax, una ecocardiografía, para determinar si tiene o no estenosis aórtica y qué grado de estenosis aórtica tiene. Eso es importante. Y después, tal vez por la angina, pedir una prueba de esfuerzo si es posible, o hacerle un cateterismo para ver qué. Primero, la fracción de eyección. Segundo, ver si tiene algún compromiso estenótico de arterias coronarias que nos hagan o nos lleven a utilizar otro tipo de fármacos tipo los nitratos, que sí se pueden utilizar. Dime. Doctor, sí, se podría, además del plan de tratamiento que se le está brindando ahorita, se le podría aumentar, al menos por el riesgo cardiovascular que tiene, además de el colesterol y los triglicéridos que están aumentados, o una estatina como la atorvastatina, una estatina de alta intensidad como la atorvastatina, indicando sí, también por el hecho de eso. Está bien, sí, o sea, todavía no he ido al tratamiento porque como estamos haciendo hipertensión, yo sé que hay varias cosas que no lo estoy tocando, como la angina, como la estenosis, etcétera, pero sí hay que considerar al paciente globalmente. El paciente va a requerir por ser obeso, síndrome metabólico, etcétera, etcétera. Primero, manejo del SAOS, el síndrome de obstructiva del sueño, incluso con oxígeno nocturno, con presión positiva, con máquinas de nocturno de oxígeno en casa, baja de peso, sí o sí, con un programa intensivo, el manejo de la proteinuria con fármacos antiproteinúricos. Dentro de estos está los IECAS o los ARA2, hay que seleccionar. Y la dieta es muy importante en el paciente, hay que ver sus objetivos de baja de peso, ver sus objetivos de proteínas, cuánto de proteínas de alto valor biológico puede recibir, la cantidad de líquido que va a utilizar, los niveles de sal que tiene que recibir, que tiene que estar especificado en su dieta. Y es bastante complicado hacerlo, pero siempre recurrimos a los nutricionistas para que, de acuerdo al paciente, le haga una dieta personalizada, ¿no? Porque es una dieta para hipertenso, diabético, con insuficiencia renal, con síndrome metabólico, síndrome nefrótico. Entonces hay varias cosas que hay que ver. Dentro de eso también está el uso de estatinas. Doctor, una pregunta. En el caso de este paciente, entre darle un YECA o un ARA, que
al menos en la guía americana para un paciente que tiene enfermedad renal crónica que bueno, ya según los estudios podría decirse que sí lo tiene, al menos leve moderada, con filtrado glomerular leve moderado. ¿Se podría considerar darle IECA o en este caso ARA? Porque IECA sería en este caso cuidar lo que es la creatinina, pero el ARA también sería cuidar lo que es el potasio. O sea, ¿cuál podría convenir en este caso? Al menos en la americana se lee que el IECA es el primer medicamento que se le tiene que dar a este tipo de pacientes y en segunda instancia un ARA. Sí. Y además el ARA en instancias no funcionaba. Claro, la primera opción es darle un IECA a todos los pacientes diabéticos, hipertensos, etc. La primera opción siempre va a ser IECA, es más potente, tiene más estudios, tiene más tiempo de estudio, siempre cuando el paciente lo tolere, no tenga tos por IECA, no tenga falla renal con filtrado menor de 30 mililitros por minuto, no tenga estenosis de arteria renal bilateral, EPO, embarazo, etcétera, etcétera, IECA. Pero se considera ARA2 en los que no toleran IECAS o están contraindicados por algún motivo, o quieres mantener un riesgo metabólico, en el caso neutro, para pacientes con diabetes y gota, que tengan otros efectos aparte de la hipertensión. Por ejemplo, que no te suba mucho la glucosa, que hay varios que suben, que no te suban mucho el colesterol, que no te suba mucho el potasio, que te bajen los niveles de ácido úrico, que te bajen de peso, etc. Entonces, hay varios ARA2 que son buenos en este aspecto. Por ejemplo, el telmisartán es bueno para este paciente, por ejemplo. El telmisartán, que es un ARA2, y es más potente que los sartán. Ya sé que la primera opción es IECA, sí, es la primera opción. Cuidado con la hipercalemia. IECAS. Si el paciente es ARA2, es más fácil de acceder. Es lo primero que damos todos. Si el paciente no se controla con IECAS a dosis plenas, ya podemos ver un ARA2, por ejemplo, que es más potente como el telmisartán o el olmesartán, viendo sus efectos beneficios en el caso del paciente en particular, especialmente con la glicosúria que tiene, o sea, ácido úrico por la orina, y protegiendo la proteinuria. Voy a seguir con las medidas no farmacológicas, porque es lo primero que hay que hacer, medidas no farmacológicas antes de iniciar los fármacos. Entonces, modificaciones del estilo de vida. ¿Qué cosas son las modificaciones de vida? ¿Qué modificaciones podríamos hacer en este paciente, por ejemplo? A ver, voy a repetir esto porque ya me metí otra cosa. ¿Habrá alguien que no haya... Doctor, buenos días. Buenos días. Laura, por Dentro de las medidas no farmacológicas, bueno, en primer lugar el paciente debe bajar de peso mediante una dieta. Se le puede recomendar la dieta DASH, ya que incluye una menor ingesta de ya. Y bueno, el paciente también se menciona que es sedentario, entonces tendría que por lo menos hacer una caminata de 30 minutos al día. Teniendo en cuenta su rutina. También que se limite, pues no, que se limite a fumar, con respecto a las bebidas alcohólicas, Claro. y bueno, un mejor control de su diabetes. Ya, entonces hay que primero la dieta, una dieta DASH. Segundo, tiene que bajar el consumo de sal, sabemos cuáles son las situaciones. Tercero, las calorías que tiene el paciente tiene que disminuirlas. Cuarto, tiene que bajar las purinas, porque tiene gota, y eso empeora todo lo que tiene. Y tener objetivos de peso del paciente, de bajada de peso. Segundo, quitarle el alcohol, es básico, quitarle el alcohol. Tiene que dejar de fumar y tiene que hacer actividad física
progresiva, que sea aeróbica, caminatas, trotar, natación aeróbica, cualquier tipo de actividad aeróbica que el paciente tolere sin dolor, ¿no? Previo examen de una prueba de fuego para que no tenga una angina, porque ahí sí va a ser un problema. Aquí, por ejemplo, no sé si lo ven, tengo las de la guía americana. El alcohol, limitar, mejor anular el consumo de alcohol. Si toma anfetaminas hay que quitarlas, si toma café hay que eliminarlo, descongestionantes, hierbas, mahuán, hierba de San Juan, yoilina que algunos usan, etc. Evitarlo. Los aires que tiene el paciente ibuprofeno hay que prohibirlo, en todo caso considerar un paracetamol, un tramadol, dependiendo del caso. Los corticoides obviamente no puedo utilizar. Sobrepeso, como les dije, obeso, reducir la presión del peso. Dieta saludable, como dijo su compañera, dieta DASH, reducir el sodio. En algunos dicen suplementos de potasio, en este paciente no. ¿Por qué? Porque tiene hipercalemia. Incrementar la actividad física dentro de un programa estructurado previa evaluación de la angina o del dolor que tiene el paciente, si es estenosis aórtica o angina estable, ¿no? Eso sí hay que verlo previamente. En el alcohol hay que evitarlo. Ya saben que la pérdida de peso tiene una relación con la baja de presión arterial, la dieta también, la reducción de sodio, lo estoy pasando rápido. El potasio en este paciente no se debe dar, ¿por qué? Porque tiene hipercalemia, más bien hay que restringir la ingesta de potasio en el paciente, la actividad física, como les dije, y el alcohol, ¿no? Eso es lo que estoy redundando para que, por ejemplo, si este paciente pierde peso, por lo menos 1 kilo en la mayoría de adultos con sobrepeso, una reducción de 1 milímetro de mercurio por cada kilo de pérdida de peso. Y el impacto sobre la presión arterial sistólica en hipertenso es bajarle hasta 5 milímetros de mercurio de presión sistólica. Si bien es cierto, no parece mucho, pero sí impacta sobre la vida del paciente. La dieta también hasta en 11 milímetros de mercurio puede bajar la presión sistólica. Va entre 5 milímetros de presión arterial sistólica. Actividad física también 5 y 8 milímetros de mercurio cuando es aeróbica, que es lo que se recomienda, ¿no? Y la ingesta de alcohol, que hay que suprimirla idealmente, baja hasta 4 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, lo principal entonces, como lo estoy diciendo, es controlar otros factores que están haciendo que la hipertensión se perpetúe o aumente. Cambiar la medicación que le estábamos dando al paciente para evitar mayor daño. Entonces, como han dicho sus compañeros, un IECA, un ARA2, puede ser posible, que con losartán o con enalapril, si fuera el caso. Yo preferiríamos losartán o temisartán o irbesartán, y asociarlo a un beta bloqueador, puede ser, y asociarlo, en este caso, a de furosemida, hasta controlar la hipertensión. Tanto a los factores de riesgo, creo que ya hemos hablado del paciente. Riesgo cardiovascular del paciente, ya los hemos mencionado, es algo redundante. Y a lo que quería incidir en qué medidas o qué exámenes auxiliares pediríamos a un paciente hipertenso. Bueno, en general y en este paciente básicamente. Jean-Pierre, a ver, Jean-Pierre, ¿qué nos puedes decir? Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, doctor. Bueno, en cuanto a los exámenes auxiliares, lo primero que pediría y es de rutina siempre es una radiografía de tórax para poder ver un posible ensanchamiento de las cavidades derechas
también quizás afectación pulmonar por el antecedente de fumador crónico. También pediría un examen de fondo de ojo porque nos muestra en la historia clínica que ya presenta problemas visuales. Mencionó usted también, y bueno, lo mencionó ahora, que también otro examen sería la ecocardiografía, un ecocardiograma para un ecocardio para poder ver una posible estenosis, ver también la fracción de eyección del ventrículo izquierdo para poder tener un tratamiento también ante una posible insuficiencia cardíaca. Pediría también un Holter 24 a 48 horas para poder las funciones cardíacas. Y en cuanto al examen de orina, un examen de orina completo, proteinuria de 24 horas para poder ver el posible RC que tiene. Y bueno, en cuanto a interconsultas, pediría interconsulta a nutrición e interconsulta a psicología del paciente. Y bueno, evaluaría también la prueba de esfuerzo, pero el paciente tiene muchos factores de riesgo, así que sería evaluarlo bien este tipo de exámenes. Ya, muy bien. Se me ha pasado un poco la hora, pero bueno, gracias. Voy a tratar de resumir. Las pruebas en general que se deben pedir a pacientes hipertensos, según la guía 2018 de la europea y la americana va casi igual. Sistemáticamente tienes que pedirle una hemoglobina o en general un hemograma. Luego ver su glucosa plasmática o si es un diabético para ver el grado de control metabólico de su hemoglobina glicosilada, para ver cómo ha estado yendo en nuestro, está llegando a los objetivos de manejo de la glucosa. Antes de que me olvide, este paciente también requiere un manejo de la hiperglicemia, de la diabetes. Con 850 de metformina no se está controlando, entonces hay que ver asociaciones o usar otros fármacos, olvidé de decirlos, que promueven la natriuresis y promueven la excreción de glucosa por orina. En este caso se puede usar la empaglifosina, que está de moda, o dapaglifosina, que son inhibidores de la IGLT2, que nos hacen que el paciente pierda glucosa por orina y eso arrastra agua y arrastra sodio. ¿Qué ganamos con esto? Que el paciente baje la glucosa, baja de peso, baja la presión arterial y controla. Este paciente es un paciente típico para hacer el uso de este tipo de drogas como la empaglifosina, pero hay que tener en consideración sus efectos adversos. Hay varios efectos adversos, dentro de los principales están infecciones genitourinarias, especialmente micóticas, y la producción de cetoacidosis diabética sin acidosis, sin glucosa. Hay que estar vigilando al paciente. Y en algunos casos produce pancreatitis, pero es un buen candidato para el uso de empaglifosina, este paciente. Manejaríamos la hipertensión, manejaríamos la glucosa, manejaríamos la pérdida de peso y los edemas. Y iría bien. Y la otra contraindicación es que no se puede usar en pacientes que tienen depuración de creatinina menor de 30. En este paciente sí se tiene, o sea, es más de 30, sí se puede usar. Sería una buena droga a utilizar, que no está en las guías de hipertensión como lo han podido ver, pero en las últimas sí se está colocando. Bueno, ese era un comentario aparte de la medicación. ¿Que se puede utilizar en el paciente? Sí. Luego, los lípidos, el colesterol LDL y colesterol HDL, sí, y hay que manejarlo. Ese paciente tiene una dislipidemia mixta, hipercolesterolemia con hipertrigliceridemia, y el LDL no está en objetivo, está muy alto. En ese paciente los objetivos, con 3 o más factores de riesgo, hay que tener un LDL menor de 70. Ese es el objetivo principal. Para lograr esto se usan estatinas en alta intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Utilizar, por ejemplo, atorvastatina a dosis de 80 miligramos por día, que es una estatina con dosis de alta intensidad, hasta llegar al objetivo, o un equivalente a esta atorvastatina 80, sería la pitavastatina de 4 miligramos, la rosuvastatina de 40, la simvastatina de 80, etc. Pero la idea es en base a atorvastatina 80 miligramos. Es la que más se usa por su menor accesibilidad, etcétera, etcétera.
Con eso también bajamos triglicéridos y si es el caso, podríamos utilizar ácidos grasos omega 3, 6, ¿no? El potasio hay que medirlo sí o sí, porque el paciente tiene hiperpotasemia. El ácido úrico también, y tenemos que manejar el ácido úrico si es sintomático. Deberíamos pedirle en este caso del paciente, aparte del ácido úrico en sangre, el ácido úrico en orina de 24 horas para ver si es hiperexcretor de ácido úrico en orina, para poder darle drogas uricosúricas o no, y darle el manejo de la gota si la tiene, confirmarla, y darle colchicina, y darle o iniciarle el alopurinol, que es una droga que va a controlar los niveles de ácido úrico. No se recomienda utilizar hipouricemiantes si no hay síntomas, pero si este paciente tiene síntomas de dolor, tiene síntomas de gota y tiene gota típica, está obeso, no hace dieta, deberíamos utilizarlo e ir titulando la dosis. La creatinina obviamente está con una falla renal leve, ya entrando moderada, estadio 4, estadio 2, el paciente 2. Entonces deberíamos estar midiendo la tasa de filtración glomerular para ver por qué hay unos que no se pueden utilizar si por ejemplo la creatinina es mayor de 2 o la filtración glomerular está menos de 30. Eso hay que estar vigilando. Y para prevenir un síndrome cardiorrenal, que después lo van a ver. Hay varios. Función hepática, porque las transaminasas de la falla cardíaca te aumentan las transaminasas, te aumentan la confección hepática y hay que estar vigilando eso. La orina sí, ¿por qué? Porque tienes que ver si tiene hematuria, si tiene proteinuria, si tiene infección urinaria, ver el cociente de albúmina creatinina para ver si tiene un daño renal ya establecido. El electrocardiograma, obviamente, porque como hemos visto en este paciente, tiene signos de daño estructural miocardio, que ya, hablando de la insuficiencia cardíaca, que ya lo van a ver después, ya nos cambia de estadiaje, ¿no? Y nos obliga a hacer otras intervenciones. Este paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda, ya es un daño al órgano blanco, tiene sobrecarga del ventrículo izquierdo, sistólica, creo que está prolongado, ¿sí? Corregido, está prolongado, entonces hay que tener cuidado con drogas proarrítmicas, antihistamínicos, algunos macrólidos. Si tiene COVID, por mala suerte le da un COVID porque es un paciente de alto riesgo, es diabético, es hipertenso, es obeso, tiene todos los factores de riesgo para ir mal. Entonces, si le van a dar acetilcolina con hidroxicloroquina, probablemente haga una arritmia de esas buenas. Entonces, la idea sería utilizar otros fármacos en este paciente, ¿no? Y como dijo su compañero, hacerle un ecocardiograma es básico, y lo ideal sería hacer la ecotransesofágica si tenemos alguna alteración en la válvula aórtica, para ver la morfología valvular aórtica y ver el candidato de un recambio valvular aórtico o no. Medir las presiones de cavidades, ¿no? Es necesario. Y si necesita un cateterismo o no, por la angina que tiene. Para eso debería hacer una prueba de esfuerzo. Si el paciente no puede hacer esfuerzo, por la obesidad, no puede hacer trotar, etc., se puede hacer una prueba de esfuerzo farmacológico también, o hacerle una tomografía para ver calcificaciones de las coronarias, que es otra prueba no invasiva, o resonancia, o una prueba de gammagrafía de perfusión, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en este paciente? Se puede hacer. Luego, el objetivo de la presión arterial en este paciente, según las guías, ¿cuál sería? ¿Alguien me puede decir? A ver, vamos a bajar esto antes de que termine, porque no está acabando la hora. Carlos Noriega, ya lo vi ahí. Carlos, ¿están? Hola. ¿Está Carlos? Venga a nosotros, Rey, hágase tu voluntad así en la tierra. A ver. Danitza, honores. El objetivo de presión arterial. Sí. El objetivo es
fuese menor en la sistólica, menor de 130, y en la diastólica. Ya. Como dice la guía y como dice su compañera, el objetivo de presión arterial en pacientes hipertensos con enfermedad renal grado 3 o grado 1 o 2 con albuminuria, no sabemos si tiene albuminuria, es cierto, debería ser menor de 130 con menos de 80, especialmente si es un paciente diabético, ¿no? Entonces, el objetivo de este paciente va a ser siempre menor de 130 con menos de 80. En pacientes mayores de 60 años, se puede permitir un poquito más alta su presión arterial. ¿Por qué? Porque tienen tendencia a hacer ortostatismo, caídas, etcétera, etcétera. Por eso se toma en consideración eso, porque tienen esclerosis arterial, que están rígidas, y por eso tienden a sobreestimar el grado de hipertensión arterial. Aquí está en inglés, pero es lo mismo, ¿no? Debe ser menos de 130 o 80 para pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Eso dice la American Heart del 2017. La Asociación Americana de Diabetes, su objetivo es un poquito más conservador, menor de 140 con 90, dice, ¿no? Depende de la guía que consideren, pero en general todos van a coincidir casi que sea menor de 130 con 80. Por ejemplo, el estudio Sprint también considera eso, que sea menos de 130 con 80, ¿no? Y en eso se basa la Asociación Americana del Corazón para tener un objetivo de manejo de presión arterial. Eso es en teoría, porque la mayor parte de pacientes, incluso en Estados Unidos, en países que en Suiza, etcétera, máximo al 50% de pacientes se llega a objetivos o llegan a cumplir tratamiento. Y de esos que llegan a cumplir tratamiento, el objetivo hasta en 30%, en algunos casos se llega, no en todos se llega. Y en nuestro medio no llegamos ni al 30% de objetivo. ¿Por qué? Por 1000 motivos. Falta de adherencia, falta del tratamiento, es muy caro, no hace actividad física, no toma sus horas, etcétera, etcétera. Hay varios factores que condicionan que no se llegue a los objetivos terapéuticos. Y quería ponerles esto de los criterios de hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma, ¿no? Aquí tenemos varios índices, el Sokolov-Lyon, que es la suma de la S en B1 más en B5, que debería ser mayor de 35 milímetros para criterio de hipertrofia ventricular izquierda. La onda R en BL mayor o igual a 11 es un criterio de hipertrofia ventricular izquierda. El voltaje de Cornell, que indica que la onda S en B3 más la R en ABL es mayor de 28 milímetros en varones o mayor de 20 en mujeres. Y la duración por el voltaje de Cornell es mayor de 2.440 milímetros por segundo. Bueno, lo que se considera son los dos primeros casi siempre, y el voltaje de Cornell, ¿no? Mayor de 28 en varones y de 20 en mujeres. Eso nos da una idea. El que más se usa es el Sokolov-Lyon, ¿no? Mayor de 35. Es fácil medirlo en el electrocardiograma. Bueno, ahí hemos desarrollado ya la guía. Si hubiera algún comentario, a ver, no sé, comentario final para ya terminar, porque ya va a ser la 1, creo. Dime, Carlos. Ya, doctor, primero disculpe, delante mi micrófono no funcionaba, pero bueno, ya, mi comentario iba, si bien cierto, este es un seminario de hipertensión, en cuanto a la diabetes, por ejemplo, que no está siendo tratada, ¿sería bueno recomendarle al paciente a darle insulina de acción rápida? Claro, el paciente se recomienda la insulina de acción rápida cuando tu paciente tiene una descompensación aguda de
de la diabetes, ¿no? O sea, tiene infección, tiene infarto de miocardio, tiene algún problema que está descompensando agudo y necesita ser hospitalizado, por ejemplo. Y si bien es cierto, tiene cifras de 200 miligramos en la glucosa, supuestamente es en ayunas, el objetivo se mide la hemoglobina glicosilada que necesitamos saber en el paciente. Se da insulina si la glicosilada es mayor de... Esa es una indicación de manejo de insulina. En este paciente no creo que sea con 2 equivalga a 10 de glicosilada, no. Entonces, lo más recomendable en este paciente va a ser utilizar metformina, porque todavía tiene no tiene una falla renal marcada, y asociarle a, por ejemplo, la empaglifosina, que sería, no es el tema, pero está muy relacionado al tema de hipertensión y diabetes, que debería ser el objetivo del paciente, o el uso de sitagliptina, es una gliptina, asociada al uso de metformina, varios fármacos ya vienen en asociación, o separado. Entonces deberíamos utilizar una sitagliptina o linagliptina con metformina, en este caso sí, para ayudarle a bajar de peso, para ayudarle a controlar su glucosa. La bajada de peso nos va a favorecer en el control de hipertensión arterial y en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, y en la mejoría del paciente en cuanto a su función renal, porque va a disminuir los edemas, en el manejo cardiovascular también. Pero sí es importante el manejo conjunto, no solo de la hipertensión, sino de la diabetes, que es un síndrome cardiometabólico, ¿no?, que tiene el paciente, y es importante manejarlo en conjunto. Y ya, ¿alguna intervención? A ver, Claudia. Doctor, disculpe, yo tengo una duda. Dime. En cuanto a la medicación del bloqueador de calcio, sería, o sea, bueno que se continuara con un bloqueador de calcio, por ejemplo, como el Limpiacén, o sí se tendría que cambiar por, no sé, por un beta bloqueador. No sí o sí, sino se recomienda que el calcio antagonista no se dé por los motivos de... tiene un efecto de alteración cuando hay un grado de insuficiencia cardíaca. El calcio antagonista no permite que haya una buena fuerza de contracción, ¿no? Por eso es que se contraindica en falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, sería contraproducente en ese caso darle un calcio antagonista. En este caso, se podría dar, pero con cuidado, viendo si el paciente tiene una estenosis aórtica moderada, severa. O sea, hay que ver el grado de estenosis. ¿Se podría dar? Sí, se podría. Y porque deberíamos dar la dosis. ¿Por qué? Porque tiene efecto sobre la proteinuria y la presión, tiene efecto beneficioso sobre la hipertensión intraglomerular, que es a nivel del riñón, en asociación con los IECAS o con los ARA2. Uno disminuye o aumenta la vasodilatación de la arteriola aferente y el otro sobre la eferente. Entonces, entre los dos disminuyen la hipertensión intraglomerular y por consiguiente disminuyen la proteinuria y retrasan el daño renal del paciente. Sí se puede hacer, pero hay que establecer primero lo del grado de estenosis aórtica y el grado de falla cardíaca que tiene con su fracción de eyección. Esas serían las condiciones. Claro, entonces se tendría que tener en cuenta primero el fallo cardíaco que hay para poder darle el antagonista de calcio, y en todo caso optar por un beta bloqueador y los IECAS, que son cardioprotectores. Claro. Sí. Okay. Ya, gracias, doctor. Ya. Bueno, entonces, ha sido una historia un poco complicada, yo sé, porque no solo se ve hipertensión, sino se ven otros factores como el daño renal, la diabetes, y en realidad son los pacientes que te vienen a la consulta, porque en la guía dice una cosa así bonita, es hipertenso, la dar ARA2 y te así, es chévere, pero hay que considerar otras cosas siempre, por eso lo puse.
Tal vez he exagerado en ponerle algunas otras cosas, ¿no? Que nos han llevado ya a lograr otras estenosis, angina, que sí es conveniente recalcarlo, y también nos ayuda o nos invita a ver otros fármacos que no necesariamente se usan en hipertensión, pero sí en falla cardíaca y en diabetes, que es otro tema aparte que se debería tocar. En los próximos seminarios o conversatorios los vamos a tratar en falla cardíaca especialmente. ¿Ya? Bueno, voy a dar por concluida esta sesión porque ya es la 1 y voy a tener que... Yo sé que están escribiendo, pero no puedo... Ahí están diciendo diagnóstico del paciente. Es un paciente diabético tipo 2 con hipertensión arterial de segundo grado, con dislipidemia mixta, un síndrome metabólico por las condiciones ya dadas anteriormente, con una probable estenosis aórtica, y entre sus complicaciones tiene hipertrofia ventricular izquierda, hipercalemia, tiene un síndrome edematoso, a descartar un nefrótico, que es lo más probable, y tiene alto riesgo cardiovascular, ¿no? Aparte de ser obeso, síndrome de apnea obstructiva del sueño, o sea, tiene varios diagnósticos. Y en un grado ya tiene una insuficiencia cardíaca establecida, que hay que ver su estadio y la ecocardio determina y su fracción de eyección para clasificarla, ¿no? Y de acuerdo a eso hacer el manejo de la falla cardíaca. Sí tiene falla cardíaca, por la sintomatología y por todo lo que hemos visto en el electro y los antecedentes que tiene el paciente, ¿no? Bueno, ha sido un gusto estar ahora, es la 1, yo sé que tienen clase teórica y tienen que comer, etcétera, etcétera. Ya estaremos en otra oportunidad conversando de otro tema. Si tienen alguna consulta ya me hacen llegar al correo o al correo institucional alex.delcarpio@urp.edu, creo que es así. Ahí no lo puedo poner, en la pizarrita tal vez. Bueno, alex.delcarpio. Luego dice @urp.edu.pe. ¿Ya? El Word. Quieren que deje esos. Lo voy a colgar lo que tengo en el aula virtual mejor, para que puedan bajarlo. ¿Ya? Porque ahorita no sé cómo colgarlo. Estoy en mis pininos. Muchas gracias. Ya estamos en comunicación. Cuídense, estudien. Ya nos vemos. Chao, chao.